Hoy nos metemos en un jardín, ¿eh? De los buenos. La Segunda Guerra Mundial. Sí, un tema complejo donde los haya. Pero ojo, que la idea no es hacer un recuento de batallas ni de generales. No, para nada. Vamos a intentar algo distinto. Con la ayuda de una obra muy particular, El significado de la Segunda Guerra Mundial de Ernest Mandel, queremos mirar debajo del capó del conflicto. Exacto. No nos interesan tanto los movimientos de tropas, sino las corrientes subterráneas, la economía, los conflictos de clase, las ambiciones imperiales. Es una perspectiva que, la verdad, obliga a replantearse muchas ideas que damos por sentadas. Totalmente. Mandel propone dejar de ver la guerra como una anomalía, un paréntesis en la historia. Y empezar a verla como la consecuencia lógica y brutal de las tensiones que se venían acumulando durante décadas. Pues ese es el plan, desentrañar esas tensiones sin ver si la explicación tradicional se queda un poco corta. Vale, pues vamos a desgranar esto. Adelante. La primera idea fuerte de Mandel es que esto no empieza en 1939. Para él, la Segunda Guerra Mundial es en realidad la segunda parte de la primera. Totalmente. Él la llama la Guerra de los 30 años del siglo XX, de 1914 a 1945. Argumenta que, el Tratado de Versalles no resolvió nada. Solo puso el conflicto en pausa. Eso es. Alemania había sido derrotada, sí, pero no destruida como competidor industrial. Su potencial seguía ahí. Y además, la Primera Guerra había abierto una caja de Pandora que aterrorizaba a las potencias vencedoras. La Revolución Rusa. Claro, de repente había un nuevo jugador en el tablero que no seguía las reglas del juego. Precisamente. Y ese es el factor que, según Mandel, lo cambia todo. Las potencias aliadas, como Reino Unido y Francia, tenían un doble juego. ¿A qué te refieres? Pues, por un lado, querían mantener a Alemania a raya, pero por otro, le tenían pánico a que la clase obrera alemana, que era muy potente, siguiera el ejemplo ruso. Y hiciera su propia revolución. Exacto. Así que permitieron que Alemania mantuviera un ejército, el famoso Reichswehr, porque lo veían como la última línea de defensa contra el comunismo en el corazón de Europa. O sea, una especie de mal menor. Un mal menor, sí. Estaban jugando con fuego. Y aquí es donde Mandel introduce un concepto que choca un poco. Contrarrevolución. No lo aplica a un levantamiento, sino a la guerra entera. ¿Qué quiere decir con eso? Se refiere a que, para las élites de la época, la guerra exterior era inseparable de la guerra interior. Tenían dos fantasmas. El primero, sus propios sindicatos, cada vez más fuertes. Y el segundo, claro, la Unión Soviética. El modelo alternativo. Eso es. Para Mandel, el fascismo y el nazismo no fueron un accidente, sino la herramienta más brutal que encontró el sistema para aniquilar esos dos obstáculos antes de poder lanzarse a una nueva guerra por el reparto del mundo. Primero había que limpiar la casa. Entiendo. Primero, aplastar cualquier oposición interna y luego ya, con las manos libres, ir a por el botín global. Y detrás de todo esto, supongo que está la economía, ¿no? La economía es la pieza central. Mandel describe el rearme nazi no como un simple plan militar, sino como la única salida que tenía el gran capital alemán para superar la Gran Depresión. Estaban en una crisis brutal. Brutal. La industria pesada en quiebra, paro masivo, el Estado nazi se convirtió en su principal cliente. Les garantizaba beneficios astronómicos con pedidos masivos de tanques, aviones, armas. Una especie de keynesianismo militar, lo llama él. Justo. Una jugada desesperada para reactivar la economía a través de una producción orientada al 100% hacia la guerra. Una huida hacia adelante en toda regla. Pero esa maquinaria necesita combustible, materias primas, y Alemania no las tenía. Ahí está la clave de la expansión. La búsqueda de hierro, petróleo y alimentos es lo que impulsa todo. Pero ojo, que esta lógica no es exclusiva de Alemania. Mandel pone el foco en Japón, y es un caso de estudio fascinante. ¿Por qué? Porque Japón era una potencia industrial formidable, pero un enano en recursos. Dependía casi por completo del exterior. ¿Tienes algún dato que ilustre esa dependencia? Sí, y son demoledores. Fíjate, Japón importaba de Estados Unidos el 66% del petróleo que consumía. 2/3. 2/3. Y necesitaba como el aire para respirar el caucho de Malasia, la bauxita de las Indias Orientales holandesas. Cuando Estados Unidos, en 1941, impone un embargo petrolero, a Japón le quedan dos opciones. ¿Rendirse o luchar? O se arrodilla y acepta ser una potencia de segunda, o va a la guerra para conquistar esas fuentes de recursos. Para Mandel, el ataque a Pearl Harbor no fue un acto de locura, sino una consecuencia casi inevitable de esa lógica económica.
Hablamos de la maquinaria de guerra alemana y japonesa, pero a menudo se nos olvida la escala de lo que estaba pasando al otro lado del Atlántico. Las cifras que da Mandel sobre la producción de EEU son sencillamente de otro planeta, ¿no? Totalmente. Es lo que él llama la guerra de la cadena de montaje. Ahí es donde se decidió el conflicto, en última instancia. Y las cifras son para caerse de espaldas. A ver, dame un ejemplo. Mientras Hitler lanza la Operación Barbarroja en 1941 con algo más de 3.300 tanques, que ya nos parece una cifra enorme, Sí, enorme. el gobierno de Roosevelt está firmando órdenes para producir 45.000 tanques solo en 1942 45.000. y 100.000 aviones en 1943. La producción industrial estadounidense era mayor que la de todos los países del eje juntos. Alemania y Japón nunca tuvieron una oportunidad real en una guerra larga. Es una escala que cuesta hasta imaginar. Y en ese sentido, el caso soviético también es increíble. La invasión nazi destruyó el corazón industrial de la URSS. Cualquiera habría dicho que era el fin. Sí, fue un golpe devastador. Perdieron el 40% de su capacidad industrial en meses. Y sin embargo, hicieron algo que Mandel considera una proeza logística sin precedentes, solo posible por una economía planificada. El traslado de las fábricas. Exacto. Desmantelaron 1.360 fábricas enteras, las cargaron en trenes y las trasladaron miles de kilómetros al este, más allá de los Urales. Y allí, en mitad de la nada, no solo las reconstruyeron, sino que construyeron otras 2.250 fábricas nuevas entre 1942 y 1944. Una locura. Ese esfuerzo, esa capacidad de movilización total, es lo que le permitió al Ejército Rojo resistir y finalmente aplastar a la Wehrmacht. Queda claro que fue una guerra de fábricas. Pero además de la economía, Mandel señala una serie de errores de cálculo políticos brutales. Sí, él utiliza aquí la famosa frase de Clausewitz: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Las estrategias militares no se entienden sin la política que hay detrás. Por ejemplo, Hitler, por ejemplo, estaba convencido de que Gran Bretaña y la Unión Soviética nunca se aliarían. por el anticomunismo visceral de los británicos. Exacto. Fue un error catastrófico. O Stalin, que creyó hasta el último minuto que su pacto con Hitler le daría tiempo, ignorando todas las advertencias. Y la estrategia británica tampoco era tan simple como derrotar a Hitler a toda costa, ¿verdad? Para nada. El objetivo principal de Churchill no era solo ganar la guerra, sino preservar el imperio británico. Por eso, en los momentos más oscuros, destinó recursos vitales a defender Egipto y el Canal de Suez. En lugar de a la propia isla. Sí, el control del Mediterráneo y la ruta a la India era una prioridad imperial, no solo militar. Hay un punto en el libro que me ha dejado helada. El de la caída de Francia en 1940. Siempre se cuenta como un colapso militar, una blitzkrieg imparable. Pero la versión de Mandel es mucho más oscura. Sí, es una tesis demoledora. Apunta a una especie de traición desde dentro. Exacto. Recurre a las propias palabras del alto mando francés, como Weygand, para argumentar que su mayor pánico no eran los tanques alemanes, ¿Y cuál era? la posibilidad de una revuelta obrera en París, una nueva comuna como la de 1871. Para un momento. Lo que estás diciendo es que el alto mando francés prefería una rendición a los nazis antes que arriesgarse a una revolución en París. Es lo que argumenta Mandel, basándose en sus memorias y declaraciones. Creían que una derrota rápida y una rendición eran preferibles a armar al pueblo para una resistencia a ultranza. Porque temían que esas armas se volvieran contra ellos. Exacto. La principal justificación de Pétain para la rendición fue mantener el orden interno. Para ellos, la amenaza principal no era el invasor, sino la anarquía y la revolución social. Es una pregunta muy incómoda la que plantea. ¿Hasta qué punto las decisiones las dicta la lógica militar o los intereses de clase? Pues esa es la clave. Y se puede aplicar también a la decisión más famosa de Hitler: invadir la Unión Soviética antes de haber derrotado a Gran Bretaña. Militarmente parece una locura. Desde un punto de vista puramente militar, un suicidio estratégico. Abrir un segundo frente. Pero Pero si lo miras desde la lógica ideológica nazi, era perfectamente coherente. El objetivo fundamental de Hitler, el núcleo de su ideología, era la conquista del Lebensraum, el espacio vital en el este. y la aniquilación de lo que llamaba el judeo-bolchevismo. Justo, la guerra contra la URSS no era un medio, era el fin en sí mismo.
Fue una decisión irracional militarmente, pero totalmente racional dentro de su propia cosmovisión criminal. Esa cosmovisión necesitaba ser transmitida a millones de personas. El libro también habla del papel de la propaganda y la ideología. Sí, y destaca el papel de la radio, que era un medio relativamente nuevo y masivo. El arma de Goebbels. Su arma principal sí, pero Mandel señala un detalle muy revelador. A medida que avanzaba la guerra, una de las primeras cosas que hacían los nazis al ocupar un país era confiscar las radios. ¿Por qué? Para él, esto es una admisión implícita de que su propaganda no funcionaba, de que temían que la gente escuchara la BBC de Londres y se diera cuenta de las mentiras. No confiaban en su propia persuasión. Y es en este terreno de la ideología donde Mandel aborda el Holocausto, que es una parte crucial de su análisis, ¿no? Crucial. Rechaza frontalmente la idea de que fuera un acto de locura inexplicable, una especie de barbarie aislada. ¿Y cómo lo explica él, entonces? Lo enmarca como la culminación monstruosa de dos lógicas que ya existían. Por un lado, la lógica del racismo imperialista y colonialista, que llevaba siglos deshumanizando a pueblos enteros. Y por otro, Por otro, la lógica fría y eficiente de la organización industrial moderna. La burocracia, la tecnología. El Holocausto, para Mandel, es la fusión de esa deshumanización colonial con la cadena de montaje de una fábrica. es una imagen terrible. Y cita un hecho absolutamente escalofriante, para demostrar que esta maquinaria de muerte se probó primero en casa. ¿A qué te refieres? El primer grupo de personas sistemáticamente asesinadas en cámaras de gas por los nazis no fueron judíos. Fueron unos 200.000 ciudadanos alemanes arios, que el régimen consideraba mentalmente insanos. En un programa secreto. El programa Action T4. Allí perfeccionaron la tecnología y la logística del exterminio que luego aplicarían a escala masiva. Es escalofriante esa conexión. O sea que no fue un rapto de locura, sino la aplicación de un sistema de deshumanización ya probado, pero llevado al extremo con la tecnología moderna. Exactamente esa es la idea. Una racionalidad terrorífica. Pero, y esto es importante, según Mandel, esta maquinaria de terror no tuvo la última palabra. La propia guerra desató fuerzas opuestas a una escala gigantesca. ¿La resistencia? Millones de personas anónimas en toda Europa se organizaron en movimientos de resistencia. ¿Los partisanos? Sí, en Yugoslavia llegaron a formar un ejército de 300.000 combatientes. En el norte de Italia, la resistencia obrera organizó huelgas masivas que paralizaron la producción de guerra fascista. Mandel argumenta que la guerra se convirtió también en una guerra civil europea. Una guerra revolucionaria con sus propios objetivos. Objetivos a menudo distintos de los de Londres o Washington. Y ese despertar no se limitó a Europa. Ni mucho menos. Este es otro punto fundamental. En Asia, la guerra tuvo un efecto completamente transformador. Ver cómo el ejército japonés humillaba a las potencias coloniales Británicos, franceses, holandeses. destrozó para siempre el mito de la invencibilidad del hombre blanco. Cambió las reglas del juego psicológico por completo. Y le dio un impulso imparable a los movimientos de liberación nacional. Por supuesto. De repente, la independencia ya no parecía un sueño lejano. La guerra aceleró el fin de los viejos imperios coloniales. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? La guerra no fue el final de la historia, sino más bien una reorganización brutal del tablero global. Exacto. La conclusión de Mandel es que la Segunda Guerra Mundial no resolvió las contradicciones que la causaron. Lo que hizo fue cambiar a los protagonistas. Los viejos imperios europeos, como el británico y el francés, salieron mortalmente heridos. Aunque estuvieran en el bando vencedor, sí, su tiempo había pasado, y su lugar fue ocupado por dos nuevos gigantes. Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos superpotencias que habían salido reforzadas. El escenario de la Guerra Fría ya estaba servido. El imperialismo no desapareció, simplemente cambió de forma. Mandel habla de un imperio indirecto, liderado por Washington. Y para la reflexión final, el libro nos deja una idea bastante sombría, casi una advertencia. Sí, es una conclusión muy potente. Mandel dice que la guerra demostró la capacidad del sistema para transformar el increíble desarrollo de las fuerzas productivas, la ciencia, la tecnología, en fuerzas de destrucción a una escala nunca vista. El punto culminante de esto fue, por supuesto, la bomba atómica. Hiroshima y Nagasaki no fueron una anomalía, sino la expresión más pura de esta tendencia destructiva. Así que la pregunta que queda flotando es bastante inquietante. Si la guerra no resolvió los problemas estructurales que la causaron, si esas tensiones por los recursos, los mercados y la hegemonía siguen ahí, ¿qué impide que esas mismas fuerzas vuelvan a desatarse en el futuro?
Esa es exactamente la pregunta final que nos deja Mandel. Una pregunta que, lamentablemente, sigue siendo tan relevante hoy como cuando la escribió.